Tú no necesitas más ruido, necesitas aprender a escuchar en medio del silencio, porque el problema no es solo lo que pasa afuera, es todo lo que pasa dentro de ti. Tu mente no para, tu corazón se acelera, tus pensamientos te empujan a imaginar 1000 cosas que no han ocurrido. Te desesperas, te sientes solo, pierdes el control. Pero la verdad es esta: mientras más intentas calmarte por tus propias fuerzas, más te hundes en el desorden interno. Lo que necesitas no es entender todo, es aprender a confiar. Y confiar de verdad, cuando nada tiene sentido, es el acto más poderoso que puedes hacer. Este no es un video para enseñarte a pensar positivo. Es una llamada urgente a que pongas orden dentro de ti, porque la ansiedad no es solo una emoción, es un sistema de pensamientos sin freno. Y mientras no aprendas a entregar lo que te supera, tu paz siempre será frágil. Pero cuando entiendes que no estás solo, cuando eliges calmar tu mente desde la fe y no desde la lógica, todo empieza a cambiar por dentro. Hoy quiero hablarte sin rodeos, porque sé que estás cansado de luchar en silencio. Sé que hay noches en las que nadie lo nota, pero tú te estás derrumbando. Este es tu momento. Este es tu espacio para volver al centro. No al centro de tus planes, al centro de tu fe. El lugar donde el miedo se detiene porque tú decides confiar, aunque no veas nada. Dejo la paz con ustedes, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Juan 14:27. Esta no es una sugerencia, es una verdad que necesitas abrazar, porque la paz que estás buscando no está en lo que pase afuera, está en lo que decidas creer desde ahora. Parte 1. Tu mente está cansada porque cargas lo que Dios nunca te pidió. Hay verdades que no necesitan ser explicadas, solo reconocidas. Y esta es una de ellas. Tu mente no está agotada solo por lo que vives, sino por todo lo que cargas en silencio, lo que arrastras por dentro, lo que nunca compartiste, lo que tratas de resolver a solas, lo que finges controlar, aunque por dentro te esté rompiendo. Esa sobrecarga invisible tiene un precio. Lo sabes porque lo sientes. Lo sabes porque te cuesta dormir, te cuesta concentrarte, te cuesta confiar. No es falta de fe, es exceso de carga. Hay momentos en los que tu alma está tan sobrecargada que el más mínimo pensamiento se convierte en un peso que te tira al suelo. No puedes organizar tus ideas, no puedes calmar tus emociones, no puedes frenar el torbellino interior. Estás agotado de intentar entender, de intentar predecir, de intentar sostenerlo todo. Estás viviendo al borde del cansancio emocional, no porque seas débil, sino porque llevas tiempo llevando lo que no te corresponde. No todo lo que llega a ti es para que lo resuelvas. Hay batallas que solo se ganan cuando sueltas, y aquí es donde muchos tropiezan. Quieren que Dios les dé descanso, pero no quieren soltar el control. Quieren paz, pero siguen alimentando pensamientos que solo producen ansiedad. Quieren confiar, pero siguen haciendo planes sin preguntar. Quieren resultados, pero no se rinden ante la voluntad del que ve más allá. ¿Cuántas veces intentaste solucionar las cosas a tu manera solo para terminar más cansado, más confundido y más lejos de la paz? El error no está en luchar, el error está en no saber cuándo rendirse ante Dios, porque rendirse no es debilidad espiritual, es el acto más valiente de fe. Jesús no te pidió que resolvieras todo, te pidió que confiaras. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Mateo 11:28. Descanso no es una teoría, es una promesa. Pero esa promesa solo se activa cuando decides dejar de ser tu propio Salvador. Jesús no dijo, vengan a mí los que han resuelto su vida. Dijo, vengan a mí los cansados. ¿Y tú? ¿Has venido a Él con todo eso que te pesa? ¿O sigues esperando un milagro mientras acumulas razones para no entregarle nada? Marta también estaba cansada. Estaba tan enfocada en hacer, servir, ordenar y controlar
que se perdió de lo más importante, la presencia de Jesús. Mientras ella se agitaba, María se sentó. Mientras una se desesperaba, la otra escuchaba. Jesús no rechazó a Marta, pero sí la corrigió. Marta, Marta, estás preocupada y turbada con muchas cosas, pero solo una es necesaria. Lucas 10, 41-42. En medio de todo el caos, Jesús le recordó que el descanso no se encuentra en hacer más, sino en estar con Él. Tú también has sido Marta por mucho tiempo, pero hoy quiero mostrarte que puedes elegir ser María. Puedes sentarte, puedes parar, puedes descansar en lo que Dios ya está haciendo, aunque tú no lo veas aún. Respira, hazlo ahora, y mientras respiras, entiende algo. Lo que llevas no te define, lo que cargas no es tu identidad. Dios no te mira como alguien que necesita hacerlo todo bien, Él te mira como alguien que necesita confiar. La ansiedad no se va con soluciones humanas, se disuelve cuando tu alma reconoce que hay alguien más fuerte sosteniéndote. Es ahí donde comienza la verdadera transformación. Tal vez tú piensas que si no haces todo tú mismo, todo se derrumba, que si no te adelantas te atrasas, que si no planificas todo, algo saldrá mal. Pero esa es una mentira que el miedo ha sembrado en ti. Y hoy necesitas identificarla y arrancarla de raíz, porque la fe no es pasividad, pero tampoco es obsesión por controlar. La fe se trata de avanzar en obediencia mientras descansas en aquel que ya vio el final desde el principio. Echen sobre Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. 1 Pedro 5:7. Esta no es solo una invitación, es una estrategia espiritual. Porque mientras tú cargas, tu alma se cansa, pero cuando entregas, tu alma se renueva. No se trata de negar lo que sientes, se trata de decidir qué vas a hacer con lo que sientes. ¿Vas a seguir reteniéndolo una noche más? ¿Vas a seguir callando lo que te rompe? ¿Vas a seguir creyendo que si no lo resuelves tú, nadie lo hará? Hoy, Dios no te exige que seas fuerte, te está invitando a ser sincero, a reconocer que llegaste a tu límite, a entender que no es tu responsabilidad cargar lo que solo su gracia puede sostener. Te está llamando a dejar de pensar tanto y confiar más, a soltar el miedo al futuro y descansar en su fidelidad. Porque el cansancio no siempre viene del trabajo, a veces viene del alma que se olvidó de confiar. Y quien aprende a confiar, aprende también a descansar. Quien se rinde, encuentra paz. Y quien suelta lo que no puede controlar, finalmente descansa en lo que Dios ya está haciendo. No naciste para cargarlo todo. Naciste para confiar en aquel que lo puede todo. Parte 2. Dios no grita por encima del ruido. Él espera en tu silencio. Tu mente no encuentra descanso porque está llena de ruido. Ruido de pensamientos acelerados, de suposiciones catastróficas, de dudas disfrazadas de lógica, de miedo que se disfraza de prudencia. Vives a 1000 por dentro, aunque parezcas tranquilo por fuera. Y ese desorden interno tiene consecuencias: ansiedad que no sabes explicar, angustia sin razón aparente, una sensación constante de que algo anda mal, aunque nada externo lo confirme. No es solo estrés, es una mente desalineada con la presencia de Dios. Es un corazón que quiere oír a Dios, pero no soporta el silencio que requiere escucharlo. Estás tan acostumbrado a resolver, a correr, a llenar los vacíos con información, a saturar tus sentidos con estímulos, que el silencio te incomoda, te resulta ajeno. Pero ese mismo silencio que tanto evitas es donde Dios más fuerte te habla. No con gritos, no con señales visibles, no con respuestas inmediatas. Él habla en susurros, porque no necesita levantar la voz para quien ya está cerca. Y tú no necesitas respuestas urgentes, necesitas aprender a estar presente. El error común es pensar que si Dios no responde,
entonces está ausente. Que si no hay dirección clara, entonces estás perdido. Que si no sientes algo extraordinario, entonces estás solo. Pero eso no es fe, eso es dependencia emocional. Y Dios no alimenta dependencia emocional. Él construye fe firme, fe que permanece incluso cuando no hay sonido, fe que se sostiene aunque todo esté en pausa, fe que respeta el silencio como parte del proceso. Elías lo vivió. Después de una gran victoria espiritual, huyó al desierto, agotado, temeroso, confuso. Pidió morir. Sintió que nada tenía sentido. Esperó que Dios se le revelara en lo grandioso, en lo estruendoso, en lo visible. Pero Dios no estaba en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. Estaba en un susurro apacible, una voz suave, casi imperceptible. Y fue en ese susurro donde Elías recuperó su propósito. Primero Reyes 19, 11, 13. Esa escena lo cambió todo, porque comprendió que Dios no necesita hacer ruido para ser real, solo necesita que tú te calles por dentro. Yo sé cómo es vivir buscando señales, querer que algo suceda, que una puerta se abra, que una palabra llegue, que el alma se sacuda para confirmar que Dios está cerca. Pero Dios no se mueve por ansiedad, Él no se revela por presión, se revela cuando tu corazón se aquieta, cuando tus pensamientos se calman, cuando dejas de hablar tanto y comienzas a escuchar. Hazlo, hoy. Cierra los ojos, no digas nada, solo permanece, quédate ahí, aunque te incomode, aunque no sientas nada, quédate, porque en ese espacio incómodo donde nada sucede a nivel emocional, está sucediendo algo en tu espíritu. Dios te está reordenando desde dentro. No lo oyes, pero está ahí. No lo sientes, pero te sostiene. No lo ves, pero está guiando cada paso silencioso que das. Ese hábito de esperar en silencio transforma tu vida, porque te enseña a depender, no de señales, sino de su presencia. Te enseña a confiar, no en lo que ves, sino en quien es fiel. Te entrena a vivir desde la quietud, no desde el ruido. Jesús mismo se retiraba constantemente a lugares solitarios para orar, no para hablar mucho, sino para estar, para habitar el silencio con el Padre, para encontrar en ese espacio invisible la fuerza que ningún estímulo externo puede dar. Silencio no es vacío, silencio es espacio sagrado. Es el lugar donde tu alma se alinea con el cielo, donde dejas de correr para empezar a ser, donde dejas de insistir para empezar a escuchar. Ahí tu mente se calma, no porque todo esté resuelto, sino porque aprendes a habitar la paz antes de ver los resultados. Ahí tu fe madura, porque una fe que solo vive de señales muere en el desierto, pero una fe que se fortalece en el silencio sobrevive a cualquier tormenta. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Salmo 46:10. No dice, hagan más. No dice, piensen más. Dice, quédense quietos. Esa quietud no es pasividad, es confianza. Es saber que Dios no está dormido, que no hace falta que te desgastes para que Él actúe, que tu trabajo no es manipular los tiempos, sino aprender a rendirte en el tiempo de Dios. Ahí está tu descanso, no en resolver, sino en reconocer que Él es Dios, y tú no tienes que serlo. Tu silencio es oración cuando tu corazón se rinde, tu espera es alabanza cuando tu fe sigue viva. Y tu calma es testimonio cuando el mundo solo ve caos. No necesitas hacer más ruido para que Dios te escuche. Necesitas hacer más silencio para poder escucharlo a Él, porque donde termina tu ruido, comienza su voz. Y donde habita su voz, tu mente finalmente descansa. Parte 3. Cuando tu mente te miente, la palabra te recuerda quién eres. Hay pensamientos que parecen inofensivos, pero te debilitan por dentro. Ideas pequeñas que se repiten tanto que acaban pareciendo verdad. No sirves. No eres suficiente. Todo saldrá mal.
Nadie te entiende, es tu culpa, nadie te va a ayudar. Y cuando esos pensamientos se instalan, tu mente comienza a construir realidades falsas que tu alma empieza a habitar como si fueran legítimas. Vives en una guerra interna donde el enemigo no está afuera, sino dentro de tu propia cabeza. Y cuando la mente enferma, el corazón se vuelve esclavo del miedo. Es allí donde muchos se pierden. Creen que por pensar algo, ese pensamiento tiene autoridad. Se acostumbran a creer todo lo que pasa por su cabeza sin filtrar lo que viene de Dios y lo que viene del desgaste emocional, del trauma, del enemigo. Y sin darse cuenta, se levantan cada día interpretando la vida con lentes rotos. Comienzan a vivir desde la culpa, desde la derrota anticipada, desde el rechazo. No importa cuántas cosas buenas tengan, si la mente está condicionada por una mentira, todo lo demás se contamina. El problema no es tener pensamientos difíciles. El problema es darles espacio, es dejarlos crecer, es permitir que se queden hasta echar raíces. El enemigo no siempre actúa con ataques visibles. A veces solo te susurra una mentira lo suficientemente creíble como para desviar tu identidad. Y si no estás firme en la verdad de Dios, esa mentira se vuelve tu narrativa de vida. Empiezas a limitarte, a sabotearte, a desconfiar, a encerrarte en tu propio laberinto mental. Y lo peor es que, desde afuera, nadie lo nota, pero tú lo sabes. Porque esa batalla silenciosa te está quitando la fuerza. Por eso la Biblia no dice que debemos cambiar las emociones primero. Dice que la transformación viene por la renovación de la mente. No se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su entendimiento. Romanos 12:2. No puedes vivir en fe si tu mente está programada para el miedo. No puedes recibir dirección si tu mente solo acepta la duda. No puedes experimentar plenitud si tu mente solo se enfoca en el dolor. Renovar la mente no es algo que se logra una vez, es una práctica diaria, es una decisión constante de alinear tus pensamientos con la verdad, no con las circunstancias. David lo entendió. En múltiples momentos de su vida se sintió olvidado, perseguido, quebrado, pero no permitió que esos sentimientos definieran su identidad. En lugar de eso, hablaba con su alma. Le recordaba a su mente quién era su Dios. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salmo 42:5. David no negó su dolor, pero tampoco lo glorificó. Lo llevó a la presencia de Dios. Le habló a su interior con la voz de la fe, porque aunque sus pensamientos gritaban angustia, su espíritu eligió adorar. Y tú también puedes hacerlo. Puedes mirar a tu alma confundida y decirle, basta. Puedes declarar lo que Dios dice de ti, incluso cuando nada lo parezca confirmar. Puedes romper el ciclo de pensamientos que te hunden. No es fácil, pero es posible. Con la palabra abierta y la boca firme, puedes comenzar a cambiar el diálogo interno que te ha encadenado durante años. Puedes decir, no soy lo que el miedo dice, no soy mi pasado, no soy mi peor error, soy redimido, soy amado, soy sostenido por una promesa más grande que cualquier pensamiento. La palabra de Dios es espada, no adorno, no está hecha solo para ser leída. Está hecha para ser declarada, aplicada, internalizada, porque cuando la palabra entra en tu mente, rompe con las estructuras mentales tóxicas, corta la raíz del pensamiento destructivo, ilumina el cuarto oscuro del alma. Tú no necesitas más teorías, necesitas más verdad, y la verdad no se basa en lo que sientes, sino en lo que Dios ya dijo. Llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. 2 Corintios 10:5. Esta no es una frase simbólica, es una estrategia espiritual. Cada pensamiento que te roba la paz debe ser confrontado. Cada idea que contradice lo que Dios dice debe ser derribada.
No puedes construir una vida sólida sobre una mente en ruinas. No puedes caminar hacia la fe con pensamientos que niegan tu propósito. Tienes que decidir qué voz vas a alimentar. Hoy, hazlo. Identifica esa frase que se repite dentro de ti y que te hace daño, y sustitúyela por una promesa. Busca un versículo, léelo en voz alta, escríbelo, repítelo, créelo. Porque cada vez que declaras la palabra, estás haciendo retroceder la oscuridad que intenta controlar tu mente. Estás recordándole a tu alma que no estás sola. Estás reescribiendo tu historia desde la verdad y no desde el trauma. Y cuando lo haces con constancia, tu mente comienza a sanar, tu alma comienza a respirar, tu espíritu comienza a levantarse. Los pensamientos no siempre se van rápido, pero cada vez que eliges la verdad por encima del ruido interno, estás venciendo, estás creciendo. Estás venciendo una batalla invisible, pero eterna, porque quien alinea su mente con la palabra termina caminando con firmeza, aunque todo tiemble alrededor. Lo que tu mente te dice hoy puede sonar fuerte, pero lo que Dios ha dicho sobre ti es eterno. Y cuando la palabra se convierte en tu verdad, ningún pensamiento falso puede dominarte. Tu mente encuentra descanso cuando tu alma se afirma en lo que Dios ya habló. Y lo que Él habló, nadie lo puede revocar. Tu mente puede mentir, pero la palabra nunca falla. Parte 4. Tu paz no depende de lo que pasa, sino de en quién confías. La paz que tanto anhelas no está en los resultados, ni en las circunstancias, ni en las explicaciones. La paz que transforma no nace de que todo salga bien. Nace de una confianza inquebrantable en aquel que no cambia. Porque mientras vivas esperando que el entorno se acomode, vivirás a merced del caos. Y el caos no pide permiso. Llega sin avisar. Llega cuando menos lo esperas. Llega para probar qué tan profunda es tu fe. Y si tu fe depende de que todo esté bajo control, entonces no es fe, es comodidad emocional. Muchos viven atrapados en una lógica silenciosa. Cuando las cosas se calmen, voy a estar bien. Pero esa lógica es una trampa, porque las cosas rara vez se calman como esperamos. Siempre habrá algo que no entiendes, algo que duele, algo que no se resolvió como querías. Y si tu paz está atada a ese algo, entonces tu estabilidad espiritual será frágil. El error no es desear tranquilidad. El error es condicionar tu alma a las circunstancias externas, como si fueran ellas las que determinan tu identidad, tu fe o tu valor. No fuiste llamado a vivir desde el miedo al movimiento, sino desde la confianza en la roca eterna. Porque todo cambia, todo. Cambia la salud, cambia la economía, cambian las personas, cambia tu fuerza, pero hay uno que no cambia, el que prometió estar contigo hasta el fin. Y cuando entiendes eso, cuando realmente lo comprendes con el alma y no solo con la mente, algo dentro de ti se ordena, el ruido baja, el alma descansa, no porque todo se solucionó, sino porque tú elegiste confiar en medio del proceso. Jesús estaba en una barca con sus discípulos cuando se desató una tormenta repentina. Ellos se desesperaron. El viento era real, el agua ya entraba. El miedo era legítimo, pero Jesús dormía. Dormía en medio del mismo caos que ellos vivían. No porque no le importara, sino porque su confianza no estaba atada al entorno. Cuando lo despertaron, Jesús no reprendió primero al mar, reprendió su falta de fe. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Marcos 4:40. Esa escena no era solo una prueba, era una enseñanza viva. La verdadera paz no es la ausencia de tormentas, es la presencia de Jesús en medio de ellas. Y tú también estás en una barca, tal vez con menos fuerza de la que tenías antes, tal vez con agua hasta los tobillos, tal vez preguntándote si Dios te escucha, pero Él está ahí, aunque parezca dormir, aunque no veas acción inmediata.
Él está, y está más cerca de lo que piensas. No vino a quitarte de la tormenta, vino a enseñarte a confiar dentro de ella, a mirar el cielo y decir, no entiendo, pero confío, no veo, pero creo, no controlo, pero descanso. Pablo escribió desde la cárcel, he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. Filipenses 4:11. No era resignación, era madurez espiritual, era fruto de una vida tan anclada en la presencia de Dios que ni las cadenas podían alterar su gozo. Pablo no necesitaba que el mundo exterior cambiara para vivir con paz interior, porque su fuente no estaba en lo visible, estaba en lo eterno, en lo que nadie podía tocar. Y eso también está disponible para ti, esa paz que no depende de que todo se acomode, esa quietud interior que nace de saber quién es tu Padre, esa seguridad que no se compra ni se fabrica, sino que se recibe al rendir el control. Puedes estar en medio del caos y aún así no vivir desde el caos. Puedes escuchar malas noticias y aún así no temblar por dentro. Puedes atravesar temporadas difíciles y aún así mantener el alma firme. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. Es un principio espiritual. La paz verdadera es resultado de una mente enfocada, no enfocada en los problemas, enfocada en Dios, en su carácter, en su fidelidad pasada, en su poder presente, en su cuidado constante, porque cuando tus pensamientos giran en torno a su verdad, tu alma no se deja arrastrar por los vientos del día. Es tiempo de reeducar tu enfoque, de entrenar tu corazón para confiar incluso cuando todo tiembla, de declarar con firmeza, no entiendo lo que pasa, pero no perderé mi paz. Porque esa declaración no es negación, es resistencia espiritual. Es la voz de un hijo que sabe quién es su padre. Es el grito silencioso de alguien que eligió no ceder su calma a manos del miedo. Tú no puedes controlar lo que viene, pero puedes decidir cómo responder. Y cuando tu respuesta nace de la confianza en Dios, no hay tormenta que te destruya. Tal vez te sacuda, tal vez te haga llorar, tal vez te deje marcas, pero no te rompe, porque quien confía, permanece. La paz no es una meta que alcanzas cuando todo mejora. Es una decisión que tomas cuando todo se desmorona. Y cuando decides confiar, todo cambia, aunque nada haya cambiado por fuera. Porque tu paz no nace de lo que pasa, nace de en quién estás confiando. Parte 5. Cuando no entiendes lo que pasa, aún puedes creer que Dios no te ha soltado. Hay días en los que simplemente no entiendes nada, en los que lo que vives no tiene lógica, ni orden, ni sentido. Te preguntas por qué las cosas salieron así, por qué todo parece tan cuesta arriba, por qué no pudiste evitar lo que tanto temías. Miras atrás y no encuentras claras, miras adelante y no ves caminos definidos. Solo tienes preguntas, solo tienes silencio, solo tienes el peso de una historia que no se parece a la que soñaste. Y es ahí, en medio de esa confusión brutal, donde más necesitas recordar, no estás solo. Aunque no entiendas lo que pasa, Dios no te ha soltado. Muchos se desmoronan en esta etapa, no porque les falte fe, sino porque el dolor no parece tener explicación. Sienten que si no hay claridad, no puede haber confianza, que si no ven el propósito, entonces todo es pérdida, que si no hay señales, entonces Dios se alejó. Pero eso no es verdad, es solo la perspectiva herida de un corazón que ha sido golpeado, porque cuando el alma está rota, interpreta el silencio como abandono. Y ahí nace el error, medir el amor de Dios según nuestra comprensión. Condicionar la fe a las explicaciones, atar la confianza al entendimiento. Pero Dios no necesita darte todas las respuestas para seguir guiándote. Él no te exige que entiendas, solo que no sueltes su mano.
Jesús lo dijo con claridad. Ahora no entiendes lo que hago, pero lo entenderás después. Juan 13:7. Era una promesa en medio de una escena confusa. Pedro no entendía por qué el maestro le lavaba los pies. No encajaba en su lógica. No tenía sentido. Pero Jesús no le explicó todo en ese momento. Solo le pidió confianza, porque hay momentos en los que Dios no explica, actúa, no detalla, transforma. Y lo que hoy te duele, mañana será una revelación. Pero necesitas cruzar el dolor sin soltar la fe. Necesitas caminar con los ojos vendados, no por ignorancia, sino por decisión, por entrega, por madurez. José fue vendido por sus hermanos, acusado falsamente, encerrado sin culpa, olvidado por quienes prometieron ayudarlo. Y durante años su historia parecía una contradicción. Soñaba con propósitos grandes, pero vivía realidades pequeñas, injustas, confusas. ¿Dónde estaba Dios en ese proceso? Estaba en cada parte, en el pozo, en la prisión, en el olvido, en el aparente fracaso. Porque cada etapa dolorosa era un peldaño hacia el cumplimiento de lo que Dios había hablado. Y cuando finalmente todo se reveló, José no reclamó, solo dijo: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Génesis 50:20. Esa no es una frase bonita. Es el testimonio de alguien que confió cuando no entendía. Y tú también tienes un pozo. Y quizás estás en tu propia prisión emocional. Te sientes olvidado, incomprendido, agotado. Pero aún ahí, Dios sigue escribiendo. No se detuvo, no cambió de idea, no canceló su plan. Solo está construyendo algo más profundo que tu entendimiento. Porque si solo entendieras, crecerías en lógica. Pero si confías sin ver, creces en fe. Y eso es lo que Dios busca. Una fe que no depende del por qué, sino del quién. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. Apoyarse en lo que entiendes es vivir limitado a lo humano, pero confiar con todo el corazón es abrir espacio a lo sobrenatural. Porque hay cosas que solo se entienden después. Hay etapas que solo tienen sentido en retrospectiva. Hay heridas que solo sanan cuando dejas de buscar explicaciones y comienzas a buscar presencia. Porque la presencia de Dios no siempre aclara el camino, pero siempre sostiene al caminante. Tú no necesitas tener claridad, necesitas tener dirección. Y esa dirección no viene de mapas detallados, viene de una voz firme que dice: sigue caminando, yo estoy contigo. Puede que no entiendas por qué algo terminó, por qué algo falló, por qué algo duele tanto, pero esa no es la parte que te toca resolver. Te toca creer que Dios está obrando incluso cuando tú no puedes verlo, que su plan no depende de tu capacidad de interpretación, que su fidelidad no se anula por tu confusión, que su presencia es suficiente para seguir dando pasos. Hoy, levanta la cabeza. No porque todo tenga sentido, sino porque Dios sigue siendo el mismo que te encontró, que te sostuvo, que te levantó otras veces, el mismo que no cambia con tu confusión, que no se aleja por tu tristeza, que no te deja solo cuando todo parece romperse. Él sigue ahí, no te ha soltado. Aunque no entiendas nada, sigue ahí. No necesitas más razones, solo necesitas más fe. Y esa fe no niega el dolor, no ignora la incertidumbre, no desconecta la realidad, pero decide creer que incluso lo que duele será parte de la redención. Incluso lo que no entiendes será parte del testimonio. Incluso lo que hoy pesa, mañana será liviano en las manos de aquel que todo lo transforma. No necesitas explicaciones. Necesitas recordar quién te sostiene. Y mientras el mundo grita que todo está fuera de control, tú puedes caminar en paz, sabiendo que nada está fuera de las manos de Dios. Aunque no entiendas lo que pasa, puedes creer que Dios nunca te ha soltado. Parte 6.
Calmar tu mente es un acto espiritual, no psicológico. Hay luchas que no se resuelven con lógica, ni con técnicas, ni con estrategias humanas. Hay momentos en los que el alma necesita más que descanso físico, más que buenos consejos, más que respiraciones profundas. Necesita conexión espiritual, porque hay tormentas que no se detienen con palabras, sino con presencia. Hay pensamientos que no se calman con explicación, sino con rendición. Y mientras sigas intentando controlar tu mente con fuerza humana, seguirás girando en círculos sin encontrar reposo verdadero. Calmar tu mente no es solo una habilidad emocional, es una postura espiritual. Muchos han convertido la paz en un proyecto personal. Buscan métodos, consumen contenido, practican ejercicios. Y sí, todo eso puede ayudar, pero solo hasta cierto punto, porque la mente humana es limitada, la carne es débil, el alma se cansa. Y cuando ese límite llega, cuando ya no puedes más, cuando todo lo que sabes ya no te sostiene, te das cuenta de algo profundo. No necesitas más conocimiento, necesitas más presencia de Dios. No necesitas más fuerza, necesitas más rendición. El error está en pensar que puedes solucionar lo interno sin involucrar a lo eterno, que puedes controlar lo que sientes sin entregar lo que vives, que puedes dominar los pensamientos sin abrir tu corazón. Pero el alma no se sana con esfuerzo, se sana en la intimidad con Dios. Porque no se trata solo de lo que piensas, se trata de lo que alimentas. Y si solo alimentas tu mente con recursos humanos, pero descuidas tu espíritu, siempre vivirás a medias, siempre sentirás que algo falta. Y ese vacío solo se llena con la presencia que transforma desde adentro. Jesús vivía conectado, no con ansiedad, sino con propósito. Y aun siendo el Hijo de Dios, se apartaba para orar. Se retiraba en silencio, buscaba al Padre antes de hablar, antes de actuar, antes de decidir. No porque no supiera qué hacer, sino porque entendía que la paz no era una emoción momentánea, sino una atmósfera espiritual que se cultiva. Daniel hacía lo mismo. En medio de amenazas, intrigas y peligros, oraba 3 veces al día. No como obligación, sino como necesidad. Porque el secreto de su estabilidad mental no era su personalidad, era su vida espiritual. Su oración constante era el ancla de su mente. Eso también está a tu alcance. No necesitas ser fuerte, necesitas estar conectado. No necesitas fingir calma, necesitas habitarla. Y la única forma de habitar esa paz duradera es a través de una vida espiritual intencional. No basta con decir que crees. No basta con pedir en los momentos difíciles. Necesitas construir una relación con Dios que sea más fuerte que tus pensamientos rotos. Necesitas un altar diario, aunque sea pequeño. Un espacio donde tu alma se derrame y el Espíritu Santo te renueve. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6, 7. Esa paz no se explica, se experimenta. No nace de lo que sucede, nace de lo que practicas. Y esa práctica espiritual, constante, honesta, íntima, es la que transforma tu mente desde dentro, es la que corta la raíz de la ansiedad, es la que reordena tus emociones, es la que disuelve el miedo, no por arte de magia, sino porque Dios mismo cuida de ti. Hoy es el día para volver al lugar secreto, para cerrar los ojos, abrir el corazón y decir: no puedo solo, necesito tu paz. No quiero seguir fingiendo que tengo el control. Quiero aprender a confiar. Y desde ese lugar sincero, Dios comienza a sanar lo que parecía imposible. No cambia todo de inmediato, pero cambia lo más importante, tu interior.
Porque cuando el espíritu se fortalece, la mente encuentra su lugar. Ya no domina, ya no gobierna, ya no atropella, se alinea, se calma, se somete a la voz que trae vida. No te engañes, no necesitas aparentar equilibrio, necesitas cultivar intimidad con Dios, porque es ahí donde se desactiva la alarma interna, donde el caos pierde poder, donde tus pensamientos se inclinan ante una verdad más grande, donde tu alma encuentra el descanso que ningún sistema humano puede ofrecer. Calmar tu mente no es una técnica, es una entrega, una rendición consciente, un acto de fe profunda. Y cuando haces de tu vida espiritual una prioridad, tu alma deja de correr, tu mente deja de pelear, tu espíritu empieza a reinar. Porque cuando el espíritu gobierna, la mente se calma.